Transformación de la cadena de suministro de inmunización, transformación digital de la cadena de suministro de inmunización. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, everyone. I will start by introducing. Voy a comenzar presentando al panel que tenemos el día de hoy. Tenemos a Abhimanyu Saxena, el cual es el jefe de fortalecimiento del sistema de salud en PNUD, India. Tiene más de 15 años de experiencia en cadena de suministro de inmunización. Es un ingeniero y tiene una maestría. Ha implementado sistemas de la ONU en India, además de que ha trabajado en proyectos de digitalización en Indonesia, Surinam. También tenemos a Stefano Malvolti, él es cofundador de MNGH Consulting, tiene más de 25 años de experiencia en múltiples áreas, vacunas, políticas, epidemiología, y la lista sigue. También fue el director de la implementación de vacunas con Gavi. También trabajó en otras organizaciones. Él tiene una maestría en salud pública y ha publicado múltiples investigaciones en el área de inmunización. Démosles un gran aplauso a nuestros panelistas. Tal vez se han dado cuenta que Abhimanyu no está con nosotros, pero tenemos una solución digital. Así que en 8 minutos esperemos que él aparezca enfrente de nosotros. Permítanme comenzar diciendo que hace un tiempo, y no hace mucho tiempo, la digitalización era simplemente la digitalización de datos de inmunización de inventario. Teníamos formularios físicos, tenemos tarjetas, formularios de requisición y la idea era incorporarlo de manera digital. Ahora tenemos soluciones digitales que pueden hacer mucho más que eso. Pueden fortalecer la cadena de suministro y resolver muchos problemas. En la sesión de hoy básicamente tenemos tres objetivos. Primero es hacerles creer que la cadena de suministro de inmunización puede ser transformada digitalmente. Segundo, queremos darles ejemplos de países. Queremos darles lecciones de cómo podemos hacerlo de manera efectiva. Y tres, queremos que regresen a sus países para que transformen su cadena de suministro de inmunización digitalmente. Déjenme comenzar hablando de necesidades, pueden decirles retos, pueden decirles problemas que se presentan en los sistemas de suministro de inmunización. Comencemos con la cobertura cero dosis. Lo primero que necesitamos es disponibilidad de inventario. Y para ello tenemos que poder rastrear el inventario en toda la cadena de suministro. Tenemos que tener visibilidad especialmente en la última milla para que podamos lograr esto. Esto es una necesidad muy importante. Segundo, mientras más países reciben la transición de Gavi, hay más gastos y los recursos siguen siendo limitados. Así que hay un mayor enfoque, además de la disponibilidad, de tener eficiencia en la cadena de suministro y de reducir los desechos. Tercero, debido a la pandemia y cada vez más desastres naturales por el cambio climático, por conflictos alrededor del mundo, necesitamos que la cadena de suministro sea más resiliente, que también queremos que sean flexibles y adaptables a la vez. Y de último, con la introducción de nuevas vacunas, nuevos sistemas de entrega y el incremento en el volumen de vacunas, hay un gran incremento en la escala. También hemos visto tecnologías nuevas emergentes o que ya han emergido en los últimos años. Y primero son las tecnologías web y móvil, no les tengo que decir, lo tienen en su bolsillo ahora mismo. Lo otro es recopilación de datos automáticos. Ese es un buen ejemplo para recopilar datos automáticamente. Hay otras tecnologías como barra de código y sensores que permiten hacer esto.
también han visto que hay muchos sistemas que son parte del sistema. Tenemos LES y lo han visto en el Café de Innovación, que se enfoca en estándares de interoperabilidad. Tenemos más estándares para la interoperabilidad. Hay modelos nuevos que también están emergiendo. Y de último, con todos estos sistemas y todos los datos que se están generando, tenemos una gran oportunidad para tener un análisis de datos avanzado, inteligencia artificial y utilizarlo para de verdad mejorar nuestra cadena de suministro. Y entre el huevo y la gallina, que todavía no sabemos quién vino primero, entre necesidad y tecnología, la necesidad siempre va primero. Hay tecnologías muy emocionantes, pero mira los problemas que tenemos para asignarlos a alguna tecnología que nos pueda ayudar. No tenemos mucho tiempo para entrar en ese mapeo, pero solamente quería enseñarle esta animación. 1, 2, 3, 4. Y ahora ven estos espaguetis. Básicamente el mensaje es que la combinación de diferentes tecnologías digitales, muchas más de las que les puedo mostrar, se pueden utilizarnos tal vez no para resolver los problemas, pero para aliviar estas necesidades. Los datos son importantes, pero me parece que la parte más importante es poder desplegar estas tecnologías en los países. Cómo los países pueden mantener soluciones digitales y sostenerlas. En el 2022, Gavi también creó una estrategia digital. Aparte del financiamiento de las inversiones, también tenemos principios de orientación para ayudar a los países con sus proyectos digitales. Básicamente, maximizar las inversiones digitales y todos los esfuerzos de los países. Comenzamos con saturación geográfica. Es importante para las soluciones digitales no que cubran cada función de la cadena de suministro, sino cada ubicación en el flujo. Luego, claro, interoperabilidad, lo mencioné en la diapositiva anterior, y la calidad de los datos. No es solamente recopilar datos, sino tener datos de calidad para poder gestionar la cadena de suministro de manera efectiva. Y una vez que tengamos datos de calidad, es importante utilizar estos datos para la toma de decisiones. Si no, el esfuerzo se pierde. Y otro aspecto es que solamente nos hemos enfocado en conseguir datos y utilizar datos, pero otro potencial de las soluciones digitales es que tenemos que optimizar los procesos, optimizar la fuerza de trabajo, quitarle procesos a la cadena de suministro. Estándares de software, esto fue lanzado junto con nuestros socios, el Fondo Global, USAID. Esto ayuda a los países a asegurarse de que tienen los mejores sistemas y que despliegan las mejores prácticas en términos de digitalización. También hay algunos aspectos y es que tenemos que incluir la sostenibilidad en nuestros proyectos digitales. No podemos hacer un plan a 3 años y luego nos damos cuenta de que el país no puede hacer la transición. Y luego gestión y liderazgo fuerte. No es solamente incorporar tecnología, sino que la gerencia tiene que involucrarse en estos proyectos de digitalización. Y de último, integración de programas. Hemos hablado de esto y créanme que cuando hablamos de integración, la parte más fácil es integrar sistemas. Tenemos países con sistemas con diferentes programas, pero con una sola solución, una sola gerencia, un solo repositorio de datos. Integrar infraestructura, personas y procesos en realidad es lo más difícil. Este es el marco en general al nivel conceptual, pero lo que es importante es que podamos ver cómo los países están utilizándolo, no solo los principios, sino también herramientas digitales para transformar su cadena de suministro.
Ahora lo voy a llevar al camino digital de la inmunización en India, donde ustedes van a poder ver algunas de las cosas que nosotros hemos estado hablando para efectivamente transformar la cadena de suministro. Hola a todos. Mi nombre es Manu y yo manejo la unidad de salud en India. Hoy tengo el placer de poder hablar del camino desde la digitalización de la inmunización en India. Quiero darle las gracias a los organizadores de darme esta oportunidad. Permítanme compartir mi pantalla y les voy a hablar de esta transformación digital. Nosotros tenemos un piloto a escala y mide aspectos costo efectivo. Nosotros tenemos los casos de COVID y cómo se utilizó para la trazabilidad y el seguimiento de todos los infectados de COVID. Y ahora tenemos esta plataforma que se llama EVIM, que se utiliza para darle seguimiento a las vacunas rutinarias. Y también vamos a tener el proceso de aprendizaje, como la última parte del proceso. Cuando nosotros tenemos los programas de inmunización, nosotros tenemos más de 27 millones de nacidos todos los años por inmunización, por inmunizar. Nosotros 30 millones de mujeres embarazadas que también necesitan inmunización. Menos de 5 años, los niños menores de 5 años todos los años que necesitan inmunización son más de 100 millones. Nuestros puntos de reserva de vacunas, nosotros tenemos alrededor de 29,000 diferentes facilidades. India tenía más de 650 millones de dosis procuradas todos los años en vacunas y también tenemos 9 millones de sesiones de inmunización todos los años. Por ese número tan grande, nuestro equipo desarrolló una vacuna electrónica con la red de inteligencia para poder mejorar la cadena de suministro. También en el 2021 nosotros iniciamos con CoWIN para las vacunas de COVID y que fueran administradas más de 1.000 millones de beneficiarios y hasta 1.2 mil millones de beneficiarios que necesitaban la administración. Esto pudo ayudar al bienestar común con apoyos de Gavi. Y después teníamos UWIN, que era para registrar a los beneficiarios elegibles, que eran mujeres embarazadas y niños de 0 a 6 años para tener el registro de los resultados de las vacunaciones. En términos de los retos y cómo nosotros trabajamos estos retos en el espectro de la vacuna electrónica, había una falta de visibilidad en tiempo real de las vacunas. No teníamos visibilidad del control de temperatura. Tenían baja vida útil dentro de una cadena de suministro que era tan larga. Había un desparejamiento grande en la demanda y el suministro. Limitada infraestructura. Muchos trabajan todavía con computadoras tipo desktop. India tiene también un nivel complejo de 6 niveles para la cadena de suministro de vacunas. Por lo menos en diferentes centros primarios y alternativos. Vamos a hablar primordialmente de lo que nosotros empezamos en el 2014, que responde 3 preguntas importantes. ¿Dónde están mis vacunas? ¿Es la cantidad adecuada? ¿Y cuáles son las recomendaciones de almacenaje? Como ustedes pueden ver, este es el ecosistema completo y cómo funciona. Nosotros empoderamos todos los generadores fríos con una aplicación móvil. Después nosotros tenemos a todos los trabajadores de salud trabajando como usuario final y ellos están registrando lo que están haciendo en su diario vivir.
los contenidos, las aplicaciones, los suministros. Y también tenemos todo el sistema de gestión a nivel de inventario y los diferentes sistemas que tienen que ser desarrollados y generados, también para poder asegurar que las cantidades óptimas sean las que se proporcionen. También nosotros tenemos unas temperaturas ideales para poder guardar las vacunas, y esto es capaz de mandar diferentes alertas con cualquier tipo de diferencia en temperatura. Una vez estas temperaturas y estas muestras estén agregadas al servidor de nube de Evin, esto ya se maneja a nivel distrital, regional, nacional, para saber las temperaturas y los inventarios de las vacunas. Nosotros también podemos ver los consumos y las notificaciones en el punto de las temperaturas. También pueden ver los diferentes procedimientos operativos estándar y las informaciones programáticas que nosotros teníamos. Todos estos ecosistemas son importantes. Vamos a hablar un poco de las soluciones de costo efectivas de esta iniciativa. Nosotros teníamos el gobierno de India en diciembre de 2018 una evaluación que se hizo a través de Even, que en resumen lo que nosotros tratábamos de ver era que si con Even nosotros podíamos tener una mejor gestión de datos. Muchas de las mejores prácticas que el Ministerio de Salud tuvo fue que pudieron reducir más del 75% de las faltas de inventarios. También tenían un nivel de sistema fortalecido a nivel distrital, regional y estatal. Se aprobaron los módulos de entrenamiento y de procedimientos operativos estándar para todos los que manejaban la cadena de frío. También tenían un nivel de adherencia y actividad del 99%. Tuvimos 29,000 diferentes instalaciones de salud que se estaban manejando en tiempo en ese momento. Teníamos muchas transiciones todos los meses y teníamos diferentes muestras de temperatura que se estaban tomando para poder manejar el mejor control regulado. Nosotros teníamos durante todo el periodo de implementación tener todos los últimos puntos estandarizados. Esto es la manera en cómo esto puede ser utilizado. Posteriormente, el Ministerio de Salud tenía una plataforma de correo que se utilizó para desarrollar COWIN. Y viene del nombre COVID. Tiene diferentes principios donde hay ciertos aseguramientos que se quieren proporcionar, por ejemplo, el reconocimiento digital cuando estamos buscando la vacunación y queríamos no sacrificar la trazabilidad ni la verificabilidad. En la digitalización también las vacunaciones tienen que ser consistentes y también tenía que haber un seguimiento desde el servidor de seguimiento para poder escanear los diferentes códigos QR para poder hacer la verificación adecuada y el seguimiento. También tenían diferentes principios de guías. El sistema tenía que ser equitativo e inclusivo para que las personas pudieran tenerlo en sitio, en línea, con múltiples lenguas dependiendo de los estados. No significa que nosotros tenemos diferentes estados y tenemos diferentes coberturas. COWIN era una solución única, no había variaciones, simplemente que era inclusiva en ciertos aspectos dependiendo del estado. También nosotros
teníamos que tener los datos de más de 3.000 millones de beneficiarios, así que tenía que ser escalable y tenía que tener la posibilidad de evolucionar. Estos fueron los principios y también teníamos que agregar el punto de que tiene que tener retroalimentación y análisis para poder establecer esto dentro de los usuarios, como una opción para los usuarios. Con la ayuda de Cowin, nosotros teníamos al Ministerio de Salud y el Ministerio de la Familia pudieron administrar digitalmente más de 2.000 millones de dosis. Y esto ayudó a 1.2 mil millones en la dosis 1, a 940.000 millones en la dosis 2. También el 70% de estas inmunizaciones fueron tradicionales. Y también nosotros tuvimos un 74% que sucedió en las áreas rurales. Más de 740 millones de dosis estaban siendo administradas en sesiones especiales. Nosotros teníamos los diferentes centros de vacunación y también teníamos los centros de vacunación cerca de casa y en los mismos trabajos. Nosotros también teníamos un apoyo de 9 millones en una manera para poder cambiar y hacer correcciones o certificados para las quejas. Ahora, pasando del pilar 1 al 2 y ahora hablando del pilar número 3, que es UWIN. Sobre estos tres pilares, quiero enfatizar que aún con UWIN se tratan más de gobernanza y no solamente tecnología, es una importancia intuitiva de las personas, procesos y tecnología, que es de la manera en que funciona el sistema. Ahora hablando de UWIN y cuál era la razonabilidad detrás de esto, nosotros vamos a tener más de 1.1 mil millones de beneficiarios. Esto incluía 530 millones de mujeres que estaban fuera de una edad reproductiva. Eran 374 millones. Estos datos ya existen en el sistema. Después nosotros tuvimos 250.000 vacunadores registrados que estaban llevando a cabo también sesiones en línea. Y también el sistema estaba desarrollado para una arquitectura gigantesca para poder técnicamente elevar y manejar esta utilización. Y UWIN incluye el módulo de administración. Si tenemos en este módulo la primera parte que es la de registro, si la mujer está embarazada. Eso le permite también registrar otros temas como sesiones adicionales que necesite. También hay otros módulos que ayuden a que la enfermera pueda darle seguimiento al estado del embarazo. Hay un módulo de planificación de sesiones para poder calendarizarlas y que las personas puedan verlas y puedan pedir sus vacunas en línea. Y también nosotros tenemos el tema de la movilización. Y esto se genera y ellos pueden ver cómo se están llevando a cabo las sesiones. Como ustedes ven, todo esto ya funciona en WIN y nosotros tenemos 1.5 mil millones de beneficiarios registrados y en la campaña que nosotros tuvimos en la India, WIN se estaba utilizando predominantemente. Por último, me gustaría hablar de aprendizajes. En términos de gobernanza,
tienen que tener una apropiación fuerte del gobierno. Aún también tenemos que tener recursos humanos dedicados y con las habilidades necesarias. Y como dije antes, no es solamente la tecnología, tenemos que tener procedimientos operativos estándar muy fuertes. Es importante para operar este tipo de sistemas. Y claro, los mecanismos correctos. Cada vez que hablamos de soluciones digitales a gran escala, estas son las enseñanzas de gobernanza. Ahora vamos a hablar de enseñanzas técnicas, como las bases de datos tradicionales para los datos que tenemos que tener en un sistema robusto, desde productos con licencias hasta operaciones sostenibles, una infraestructura y estos son cosas que benefician a todos. La interoperabilidad entre múltiples sistemas, sistemas de salud, sistemas de vacunación, sistemas de maternidad. No solamente tenemos que tener el mismo idioma, sino que tiene que ser interoperable, los cuales tengan datos de diferentes regiones. Aquí me voy a detener. Quiero darle las gracias nuevamente a los organizadores, al Ministerio de Salud y a Gaby y por supuesto a la conferencia de TechNet por darme esta oportunidad. Con mucho gusto respondo cualquier pregunta dentro de lo posible. Muchas gracias y les deseo lo mejor a todos ustedes durante esta conferencia. Gracias. Ok, le damos las gracias a Abimayu por haberse unido desde Zoom y ahora quiero invitar a Estefano para que compartas las lecciones de un estudio que él dirigió en 4 países. Gracias, buenos días. Sé que soy el último orador antes de los comentarios de cierre, así que voy a tratar de ser bastante breve y lo más enfocado posible. Primero, los datos capturados en este estudio detrás de el estudio que vamos a compartir en un segundo, en una evaluación de 4 países, en Honduras, Tanzania, Uganda y Guinea, en 4 sistemas. Nos enfocamos más en el componente EMS, utilizando datos recopilados con 6 socios, algunos representados aquí, Guinea. Aquí son los responsables para la recopilación de datos con el apoyo de Gavi, la OMS y el financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates. Si nos enfocamos en los datos complejos y el flujo de información, pensamos en la transformación de la cadena de suministro que puede resultar por la implementación de soluciones digitales. Y allí hay 5 áreas macro que le prestamos atención especial: gobernanza y políticas existentes de digitalización existentes en los países, infraestructura existente, tecnología de la información y la implicación de los retos, la importancia de el reclutamiento y retención del personal, que al final son personas y trabajadores. Como alguien dijo antes, es relativamente fácil implementar un sistema. Es mucho más difícil operar con personas.
La calidad de los datos y la comunicación de datos y su transmisión son componentes sistémicos y técnicos, pero también hay componentes de cambio de cultura y el uso adecuado de los datos. Y más técnico, los pasos intermedios en los impactos a la salud. ¿Qué tiene en el sistema LMIS en vacunación? Estas son las áreas que investigamos y la información va a estar disponible y vamos a poder ver los resultados que nos dio esta investigación. Y me gustaría escoger una cosa que para mí es bastante importante y relevante, y es la integración. Dos dimensiones de integración, a través de sistemas y a través de programas. Ambos son extremadamente importantes. Vimos buenos resultados en los países que investigamos en donde se dio la integración. Integración de sistemas fue el caso de Tanzania, en donde los dos sistemas tuvieron una integración, un ecosistema interoperable para capturar el desempeño de los programas de inmunización y luego alimentaba el sistema de gestión de datos. Y esto funcionó con una mejora en el desempeño en los sistemas logísticos. Hubo una reducción de 3.8 a 3.2 en el desabastecimiento anual de esa región. Así que tener una conexión entre los programas de inmunización y los sistemas logísticos que alimentan el programa de inmunización produce buenos resultados. La otra dimensión de integración es a través de programas, y ese es el caso de Gini, en donde se implementó un solo sistema en todos los sistemas de salud, comenzando con la crisis de Ebola, luego malaria, hasta otros programas incluyendo la inmunización. Esta es una dimensión crítica para la contribución en sostenibilidad financiera y pragmática. Y los resultados también son positivos con la reducción de más del 4% de desabastecimiento. Es una reducción significativa en 45 instalaciones de salud, en 5 vacunas, incluyendo la de sarampión. La integración en el flujo completo de datos para un mejor desempeño que impactan directamente en salud. No voy a tomar mucho de su tiempo y voy a concluir con 5 recomendaciones principales. Y les pido disculpas que no pude darles tantos detalles. Estas son las conclusiones y recomendaciones principales generales para las herramientas digitales, específicamente para la gestión de sistemas de información de logística. El primero, muy crítico. Estas herramientas tienen que ser diseñadas para satisfacer las necesidades programáticas. Tienen que ser diseñadas para ayudar al trabajador de salud hasta el último punto de entrega. Si ese no es el caso, entonces el flujo que ya discutimos no va a ser impactado. La utilidad del sistema va a ser cuestionada y no se van a tomar las mejores decisiones. Pero esto no siempre es el caso. En relación a esto, ese diseño de manera intencionada tiene que alcanzar la digitalización completa para el beneficio de los trabajadores de salud y para que no tengan que duplicar el trabajo del trabajador de salud. Una condición que surgió claramente, una condición crítica, que si no se satisface, los impactos van a afectar el ecosistema por completo y va a afectar el ecosistema de tecnología de la información y la capacidad local. Incluso un mal diseño no tiene que ser algo nuevo, pero nuestra recomendación no es invertir si estas precondiciones no son satisfechas. Y un llamado general para todos los que están en esta sala, la necesidad para la implementación de una investigación
para entender el impacto de las herramientas electrónicas. Este estudio lo hicimos en 4 países. En muchos aspectos que no son obvios, surgieron y creemos que hay una necesidad de desarrollar un mejor entendimiento y hemos discutido con muchos colegas. Tal vez estamos en un punto en el que podemos reunirnos para generar más aprendizaje y más lecciones y tenemos que entender un paso más allá, no solamente ver los resultados del estudio, sino también hay que ver las líneas de tiempo de vacunación, el impacto en la cobertura, que al final van a ayudar a la reducción de mortalidad. Y el último punto más dirigido a los países, con el empoderamiento de los países, es la necesidad de monitoreo de evaluación tiene que ser incluido en el diseño de implementación de los sistemas. Es la única manera para que los países sigan cubriendo ese financiamiento y proporcionando retroalimentación. Para nosotros fue bueno trabajar con ellos cubriendo ciertas áreas, pero al final teníamos que darle el estudio a los países y darle las recomendaciones para que ellos hagan la siguiente evaluación en su país. Creo que respeté mi tiempo. Excelente, Estefano. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas y retroalimentación. Y luego vamos a pasar con los comentarios de cierre. Sachin, preguntas, retroalimentación, comentario. A la 1, a las 2. ¿De verdad? Ranjit. Es una pregunta acerca del plan para expandir esto en otros países adicionales. ¿Planes para expandirse en otros países? Puedo responder bien rápido. Yo soy la persona correcta para responder. Y si yo no le puedo responder, le puedo contactar. Y es que el gobierno de India tiene una política de fuente abierta y son socios con PNUD y con gusto apoyan cualquier país que deseen utilizar ese código de fuente abierta para los proyectos de digitalización. Cualquier país que tenga el interés tiene que acercarse a Bimayu para tener esta discusión. Gracias, Ashin. Creo que esta pregunta es para usted. Es una observación. En su presentación usted hizo una gran observación acerca de que la digitalización no es algo que tiene que estar restringido a pruebas piloto, con creación de innovaciones o soluciones digitales y luego hacer las pruebas. El gran problema, y creo que es una gran falla al introducir la digitalización en sistemas de salud o incluso en la cadena de suministro, es la visión a corto plazo de invertir en este tipo de innovaciones. ¿Cuál sería su recomendación? Porque estamos viendo una falta de inversionistas para digitalización desde el diseño hasta la fase final de los sistemas. Sí, lo más importante creo que muchos actores y nuestros socios de implementación están ayudando a los gobiernos con los programas EPI. Y estos proyectos de digitalización lo vieron cuánto tiempo toman. En la mayoría de los países se van a dar cuenta que a pesar de que los tiempos de implementación están colapsando, lo importante es que estamos comenzando a tener diferentes lecciones de diferentes países. Pueden ver beneficios, que estos estudios cuantifican algunos beneficios. Estos proyectos a veces son autosostenibles y lo ayudan a ahorrar dinero. De esta manera usted puede tener estas conversaciones con los gobiernos para que los socios puedan
seguir sosteniendo estos sistemas y puedan ser autofinanciados. Muchas gracias, Sasha. Un gran aplauso para todos los panelistas. Gracias.